Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 6. Del versículo 9 al 15. La semana pasada la predicación también fue acerca de sea santificado sea tu nombre. Como hay tanto para hablar acerca de santificado sea su nombre, no lo estamos haciendo para repetir la prédica, sino para profundizar, como tratando de detallar más la prédica. Si usted analiza la prédica de esta semana con la de la semana pasada, aunque tiene algunas partes parecidas, algunas citas bíblicas no son las mismas, son diferentes, para poder transformar, para poder tallar, para poder entienda un poquitico mejor el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que, según el enfoque que estábamos viendo, tiene dos formas de verlo. Lucas le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar así como Juan nos enseñó. Entonces tiene un significado. Es la oración que le pidieron a él: enséñanos a orar, y él enseñó a orar así. O sea que nosotros no estamos orando Padre Nuestro, y muchas iglesias no usan Padre Nuestro porque la iglesia católica ora Padre Nuestro como repitiendo, entonces dejaron de usarlo, y resulta que fue la oración que el Señor nos enseñó, que dijo: ustedes oran así. Y el enfoque de Mateo es que tiene varios aspectos. Uno de ellos es santificar el nombre y el perdón de los pecados. Entonces hoy vamos a mirar el de santificados a su nombre, basado en el perdón de los pecados, porque los versículos finales dice: porque si no perdona, tampoco Él los perdonará. Como hoy tenemos Santa Cena, entonces a partir de esta predicación, uniéndola con la de la semana pasada, usted pueda tomar una decisión de santificar el nombre, y fuera de eso, que cada vez que ore Padre Nuestro, lo haga con un objetivo, o sea, que tenga verdaderamente algo claro. ¿Qué estoy diciendo? Es que cada vez que uno ora, a Dios le está pidiendo, ¿cierto? Uno pide algo. Y resulta que la oración Padre Nuestro es una petición, no es una repetición, sino es una petición. Como que dice: cuando ustedes le vayan a pedir algo a Dios el Padre, pídanselo así, y digan: Padre Nuestro que estás en el cielo, y santificado sea su nombre. Es una petición nuestra. No es que Él quiera decir: ustedes repitan eso, sino pídanle eso, pidan santificar su nombre, pidan que el nombre sea santificado, pidan eso. Entonces Dios el Padre va a querer santificar su nombre, porque es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero si nosotros decimos: santificado sea su nombre, y no lo hacemos con ese anhelo de santificarlo, pues obviamente por eso tampoco vemos la respuesta a esta oración que Él nos enseñó. Bien, entonces vamos a leer la Biblia en capítulo 6, versículo 9 a 15, y vamos a orar para la predicación. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Señor, ayúdame por favor, y dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, y unge mis labios, Señor, para que esta prédica no sea de acuerdo a mi capricho ni a mi deseo, sino que sea mi espíritu influenciado por el Espíritu Santo y conducido por la verdad, Señor, por tu palabra, para que no me aparte yo ni a la derecha ni a la izquierda, sino que pueda permanecer en tu mandamiento. Guíame por el Espíritu Santo y ayuda a cada hermano que ha venido a buscarte con todo anhelo, para que en tu palabra y por tu palabra tenga el encuentro contigo, y cada uno reciba esta exhortación y esta palabra que viene de ti, Señor, que no viene de los hombres, no es de este mundo, sino que es tu palabra que nos quiere enseñar algo nuevo y completar nuestra personalidad. Guíanos por el Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos diciendo que Mateo está diciendo: ustedes van a orar así, y Lucas está diciendo: ustedes oren así. La Biblia no está ordenada cronológicamente como para decir: no, es que primero predicó Mateo, entonces el orden sería como Mateo y luego como Lucas, sino que estamos mirando más bien es que los dos estuvieron allí
Mateo estaba allí porque era uno de los discípulos, y Lucas, aunque no estuvo allá, fue el periodista que recordó todos los datos y los ordenó muy bien para enviárselos a Teófilo. Entonces él habló con María, él habló con Lucas, habló con el uno y con el otro, habló de todas maneras, supo acerca de Juan el Bautista, y Lucas supo cómo hicieron los apóstoles, porque están orando Padre Nuestro. No es que el Señor nos enseñó a orar así porque los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Entonces Él les enseñó. Entonces Lucas recogió ese registro y escribió, ¿y cómo les enseñó? Por eso es que uno dice, y porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, dice Mateo, pero eso no lo dice Lucas. En otras versiones dice que verdaderamente no lo dijo el Señor, sino que el escritor lo escribió para anunciar que porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, en el caso de Mateo. De todas maneras, nosotros sabemos que el Señor recibió el poder y el reino, ¿sí? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Y como ahí termina diciendo amén, piensa que ahí terminó la oración, o piensan que es el modelo, sino que como dice amén en Mateo, es porque, vuelvo y digo, el escritor escribió eso. Entonces luego dijo, luego sí lo que dijo Jesús, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Pero si ustedes sí perdonan, el Padre Celestial los perdona. La prédica en sí, basado en santificado, ese es su nombre, comienza precisamente por eso. O sea, ¿por qué es tan importante que nosotros cuando oremos Padre Nuestro no lo hagamos como una repetición, sino como una experiencia? Miren, a Jesús lo mataron, o Jesús murió, o Jesús dio su vida para testificar que Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Si alguna persona llegaba a decir que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, lo mataban. Por eso cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿qué dicen de mí? Y él dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo que esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Eso es una revelación, entender, para ese momento de la manifestación de Jesús, era una revelación ver a Jesús como el Hijo de Dios. Porque verlo como el Hijo de Dios es verlo, el ser igual a Dios. Entonces Pedro estaba exponiendo su vida por ese testimonio. Lo podían haber matado en ese momento. Él dijo, no se lo digan a nadie. Jesús dijo, no le digan a nadie, sino solamente hasta cuando el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Claro, cuando Jesús resucite de los muertos, ya ellos tienen más autoridad para decirlo, pero Jesús sabía que cuando Él resucitara de los muertos y se fuera, enviaría el Espíritu Santo, y ellos por el Espíritu Santo podrían testificar ahora sí que Él es el Hijo de Dios. Muchas cosas Jesús dijo e hizo antes de morir. Dijo e hizo, pero que con la muerte y la resurrección de Él se dieron cumplimiento y los discípulos pudieron entender. Mire, ellos ni siquiera podían entender la resurrección de los muertos. Jesús les reprochó la incredulidad porque ellos no podían creer que Él había resucitado, pero Él se los dijo. Si ustedes leen Mateo 3 veces, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a morir, pero al tercer día resucitará. Y cuando Él resucitó y cuando se les apareció, les reprochó la incredulidad porque no han creído a los que dieron testimonio que Él había resucitado. Entonces, si no creían la resurrección de los muertos, ¿cómo podrían creer esta oración que Él les enseñó antes de morir? ¿Por qué no podían creer? Porque si no creían que Él es el Hijo de Dios, mucho menos ellos se iban a creer hijos de Dios para orar Padre Nuestro. ¿Cierto que sí? Si mataron a Jesús por decir que Dios es su Padre, entonces ¿cómo ellos podrían después orar Padre Nuestro que estás en los cielos? Porque están diciendo, en medio de todo, que también son hijos de Dios, que son seres iguales a Dios. ¿Es así o no es así? Sí. Pero hoy en día, por la religión y por la costumbre, todo el mundo repite Padre Nuestro que estás en el cielo, Padre Nuestro, y dígalo 50 veces. Entonces la gente repite Padre Nuestro, pero sin sentido. ¿Ustedes no han visto que las máquinas también hablan? Los loros repiten. Uno va al cajero automático y entonces uno echa el billete para pagar el parqueadero y le devuelve. Pero si uno le sacara la plata al cajero con una ganzúa o con alguna cosa, el cajero no está diciendo, me están robando, ay, qué dolor, ¿cuánto me robaron? Porque no tiene sentimiento sobre el dolor, sobre la plata que tiene ahí. El cajero no siente que este billete, sino que detecta, porque lo han puesto a detectar qué billete es este para poder devolver el cambio. Pero lo hace mecánicamente, no por un sentimiento. ¿Cierto que sí? No es por un sentimiento. Nosotros a veces también cuando repetimos el Padre Nuestro lo hace mecánicamente, pero no por un sentimiento de decir a Dios Padre. ¿No les parece a ustedes? Mire, nosotros estamos haciendo oración de Padre Nuestro en el culto
Y en verdad, sí o no que usted a veces repite Padre Nuestro como en las letanías, como Padre Nuestro que estás en el cielo, pero verdaderamente mi pensamiento no está teniendo ningún fruto cuando está diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. En cambio, para el Señor, ¿por qué es tan importante? En la oración Padre Nuestro, lo primero es santificado sea su nombre. Santificado sea tu nombre. Es que nosotros no entendemos que Dios ama su nombre. Es que, ¿quién piensa en el nombre de Dios? Nosotros en la enseñanza del miércoles estábamos diciendo, si las personas no se aman a sí mismos, ¿cómo van a poder amar a otra persona? Ámense los unos a los otros como a sí mismos. ¿Por qué? Porque tiene que amar al prójimo como a sí mismo. Jesús dijo, ¿cierto? Ame a su prójimo como a sí mismo. El primer mandamiento es ama al Señor tu Dios y ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces, si yo no me amo como a mí mismo, ¿cómo voy a poder amar a otro? ¿Cierto? Se engaña a sí mismo, se roba a sí mismo, se maltrata a sí mismo porque no tiene amor por sí mismo. Cuando uno se ama a sí mismo, verdaderamente, ¿qué es lo que ama de sí? Lo que más ama, lo que más estima es su nombre. Mire, hay personas que no les interesa su nombre, no les interesa, roban y defraudan y bueno, son infieles, hacen muchas cosas porque no están pensando en su nombre. Y tampoco está pensando en el nombre de la otra persona. Por ejemplo, que una persona dice que voy a venderle el carro o voy a comprar tal cosa, y uno hoy en día tiene que ir ante una notaría y registrar y poner su nombre porque ya no creen en el nombre de las personas. ¿Por qué se arriendan los apartamentos y las casas ya con una casa inmobiliaria? Porque la gente no cree que me va a pagar. Tienen que pagar un seguro porque ya no, que hace años, me decía mi suegro, hace años decía, le compro tanto y vale tanto, y dice, no, es que yo le di mi nombre, le di mi palabra, y es que la palabra de un hombre vale más que cualquier cosa. Y ellos, por respetar su nombre, cumplían la promesa, así perdieran. Pero eso, como pasó hace muchos años, hoy en día la gente no respeta su nombre. Si no respeta su propio nombre, ¿cómo va a respetar el de otro? Y si no respeta el de otro, ¿cómo va a respetar el nombre de Dios que no ve y no lo conoce? ¿Cuál es el segundo mandamiento, el tercer mandamiento de la ley de Dios, de la ley, el tercero? El primero, ¿sabe cuál es? ¿Cierto? No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante. ¿Y el segundo? No hará las imágenes ni nada de lo que está en el cielo, no se arrodillarán. ¿Y el tercero? Santificar las fiestas, guardar el día santo. Entonces, cuidado con mi nombre, ¿cierto? Hasta donde, oiga, no tome el nombre de Dios vanamente. ¿Por qué Dios piensa en su nombre? Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Y quiero que hoy, en verdad, mire, si hoy sale de aquí usted pensando en el nombre de Dios, en santificar su nombre, tuvo éxito en esta predicación. Porque debe transformar, cada vez que ore Padre Nuestro, debe transformar su pensamiento. Capítulo 3, versículo 16. Dice, Malaquías capítulo 3 versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová, ¿qué? Escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él. ¿Para qué? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire, ¿por qué dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo? Ahora sí puede unir. ¿Por qué dice en Apocalipsis que se escribió un nombre para que su nombre sea escrito en el libro? Y muchas personas, cuando hacían la oración de fe, que nosotros, alguna vez de ustedes hicieron en otra iglesia, y decía, haga la oración de fe, haga la oración de fe, yo creo que Jesús es el Señor, y yo creo en mi corazón que Dios me levantó de los muertos, y entonces ya soy salvo, anota mi nombre en el libro de la vida en el cielo y no lo borre nunca. Así repite. Yo hice con eso que yo no sabía predicar. Yo no sé si usted también le ayudó a otra persona a hacer una oración, o escuchó que decía, repita conmigo, anote mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Entonces usted quiere que lo anote, pero es que no es de usted que quiera que lo anoten, o mi Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. No, Él lo anota. ¿Por qué lo anota? ¿Por qué anota mi nombre? Ahí está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la murmuración entre las personas. Es que la gente piensa que Dios no escucha lo que habla, lo que se habla de Él.
Dígame, ¿a usted no le gustaría escuchar lo que hablan de usted? Cuando dice, oiga, ¿qué dijeron de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué están hablando de mí? ¿Están chismeando de mí? O cuando uno está en una reunión, se va y uno dice, les dejo el cuero, porque uno sabe, se va ahí y ya comienza a hablar de que se fue. Eso pasa en el Parque de San Gil cuando estábamos todos reunidos. Me aborrece a mí, yo lo aborrezco a usted. Si usted no santifica mi nombre, usted se va a perder. Entonces, ¿quién pierde? ¿Dios porque no santifica el nombre? Nosotros somos los que perdemos. Dios está en medio de su gloria. Tuyo es el reino del poder y la gloria. En otras palabras, cuando uno va a honrar a otra persona, por ejemplo, cuando llega el presidente o llega alguna persona, entonces los que vienen aquí a Bucaramanga, entonces viene el gobernador, el alcalde, todo el mundo, ¿no? Y tratando de dar el mejor almuerzo y la mejor comida y el restaurante y todo, y él solamente se deja atender. Y entonces sale la marcha y tocan las trompetas y salen las bandas, salen a los colegios. ¿Por qué? Porque están honrando a esa persona. Así, Dios también considera a la persona que honra su nombre, también para él es muy importante. Pero piense, cuando uno dice, cuando usted, cuando yo, cuando la gente ora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, ¿estará pensando en eso? La verdad no. ¿Quién piensa en el nombre de Dios? Ni siquiera lo conoce. Unos dicen que el nombre de Dios es Jehová, ¿cierto? Y que el nombre del Hijo es Jesús. Y que el nombre del Espíritu Santo es el Consolador. Pero así está mal. Por eso la semana pasada y antepasada estuvimos hablando acerca de la Trinidad. ¿Por qué es tan importante conocer al Dios que es 3 personas? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Nosotros no decimos que Dios son 3, sino que 3 son 1, ¿cierto? Son 1 por medio de el nombre, son 1 por medio de su voluntad, son 1 por medio del Espíritu, son 1 por medio de la palabra. En todo eso son 1. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no puedo orar por mi propio nombre. La gloria que me diste, la gloria que yo tenía, devuélvemela. Ellos son 1 antes de el Hijo hacerse carne. Pero cuando Jesús vino en forma de carne, ahora sí conocemos al Dios verdadero. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, que Él es la gloria del Dios invisible. Entonces, Dios, para facilitarnos conocerlo a Él, es que se manifestó en 3 personas, no para que nosotros tuviéramos la cabeza más complicada, sino para que nosotros entendamos mejor a Dios y podemos decir que lo conocimos, que lo experimentamos y que recibimos de Él algo. Entonces el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vino con un nombre. Y no es su propio nombre, sino que es el nombre de Jesús, es el nombre que se le puso a Él, es el nombre de Dios. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Uy, me estaba en Lucas. Juan 17. 11 y 12. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean 1, así como nosotros. O sea que son 1 en el nombre, ¿cierto? Así, guárdalos en tu nombre para que sean 1 como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Lo que pasa es que cuando Jesús vino a este mundo, ellos confiaban en ese nombre. ¿Por qué? Porque saben que es el nombre que traducido es, Jesús quiere decir Dios con nosotros. Si Jesús traducido quiere decir Dios con nosotros, quiere decir que cuando Él llegaba, Dios estaba con ellos, ¿cierto? Por medio de Él, que está dando honor a ese nombre. Entonces todas las obras que Jesús hizo y todo lo que Él dijo era para honrar ese nombre que Dios le dio. Mientras antes de morir, Él lo que está tratando es de honrar ese nombre, santificar ese nombre, glorificar ese nombre. Es decir, que ese nombre no pase desapercibido. Juan 17, no, perdón. Juan mismo 17, 26. ¿Qué dice? Dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, cuando Él nos manifestó al Hijo que tiene un nombre y el Hijo es el ser igual a Dios, quiere decir que Jesús es Dios, ¿cierto que sí?
Nosotros estamos creyendo que Jesús es Dios o no es Dios. Si usted no cree que Jesús es Dios, entonces está negando al Dios vivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál hijo es el que no tiene un padre? Si Jesús tiene un padre, quiere decir que tiene la misma naturaleza de él. Entonces uno está viendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿El Padre es Dios? El Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? El Hijo es Dios. Entonces, si el Hijo se manifestó con el nombre de Jesús, quiere decir que Jesús es Dios. O que sea, que tiene el nombre de Dios, porque son uno en el nombre. Por eso dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando uno dice Jesús, está diciendo el nombre del Padre, que le dio al Hijo, y que el Espíritu Santo lo trajo, y que ese Espíritu Santo, cuando entró a nosotros, entró con ese nombre. Bien, hasta ahí estaba claro acerca del nombre. Estamos mirando cómo es tan importante para Dios su nombre, que se le entregó al Hijo, se lo dio al Hijo para que Él administrara y obrara en este mundo dependiendo de ese nombre. Él, póngale por nombre Jesús, porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Lo salvará de sus pecados. Entonces, ¿qué dice el Salmo 25:11? Salmo 25:11, ¿qué dice? Por amor de tu nombre, oh Jehová, ¿Sí? perdonarás también mi pecado que es grande. Así dice, ¿cierto? Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Por eso pondrá por nombre Jesús, porque Él es el que salvará de los pecados. Si el Hijo de Dios no se manifiesta con el nombre de Jesús, no podríamos creer que una persona hecha carne tiene la potestad para perdonar los pecados. Cuando vino el paralítico, cuando llevaron el paralítico, recuerden que llevaron un paralítico y lo bajaron le quitaron el techo y lo bajaron. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Levántate. No, le dijo, tus pecados son perdonados. Entonces la gente comenzó a murmurar, pero ¿quién es este que se está creyendo que tiene capacidad de perdonar pecados? Entonces él preguntó, bueno, entonces ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, levántate y anda? ¿O es más fácil decirle, tus pecados son perdonados? Entonces todos se quedaron pensando. Ninguno respondió. Y dijo, para que ustedes entiendan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate y anda. Va a ser lo que también es difícil. Lo que no se ve, o sea, lo que a los ojos es imposible porque no ven a Dios y saben que Dios que no ve es el que perdona los pecados. Él dijo algo que solamente Dios puede hacer. El Dios que no ve, perdonar pecados. Hizo algo que solamente Dios puede hacer. Hizo algo visible. Como Él se hizo visible, hizo una obra visible. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hizo algo visible para que puedan creer que Él es la imagen del Dios invisible que tiene capacidad de perdonar los pecados. No solamente perdona el pecado, tiene la autoridad para perdonar pecado, sino que tiene la potestad para decirle al que estaba tullido por el pecado, levántate, toma tu camilla y vete. Entonces si el hombre no cree que el pecado es perdonado, estaría todavía tullido ahí y no se pueda levantar, porque no le había creído que Él tiene potestad de perdonar pecados. Pero como él creyó, como él obedeció esa palabra, tus pecados son perdonados, entonces también puede obedecer fácilmente a toma tu camilla y vete. ¿Cierto que sí? Estamos en la oración de arrepentimiento. Si usted no cree que Jesús perdona el pecado, ni siquiera la enfermedad tampoco tiene capacidad de perdonarla, de sanarla. Es que Él tiene el nombre con el cual Dios le dio para perdonar nuestro pecado. La semana pasada hablamos de la diadema de oro, ¿recuerdan? Dijimos que en Éxodo estaba diciendo que pondrás en la frente una diadema de oro que dice santidad a Jehová, ¿cierto? Cuando el sumo sacerdote se vestía la diadema de oro, quiere decir que es una diadema preciosa que muestra la potestad de él de santificar el nombre de Dios. Ese sumo sacerdote, los sumos sacerdotes están puestos por Dios para que intercedan ante Dios por los pecados de los hombres. ¿Cierto que sí? Solamente el sumo sacerdote podía presentar ofrendas y sacrificios por el pecado de los hombres. ¿Cómo podrían pensar que un hombre que no era de la tribu de Leví, que no tenía nada que ver con ellos, pudiera tener la potestad de perdonar pecados si solamente el sumo sacerdote, sacrificando un cordero y entrando en el templo, presentando la sangre de un cordero, podía restaurar por el pecado de los hombres? ¿Cierto?
No podían creerlo. Y Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y no solamente dijo, tus pecados son perdonados, sino que luego después fue a la cruz y derramó la sangre como un cordero inocente, pagando por la culpa de un culpable, pagando por el culpable. Por eso estoy diciendo que hasta después que Jesucristo hizo la obra, es que ellos creyeron y entendieron a la Escritura, que todo lo que decía el Antiguo Testamento era la parábola, la sombra de la verdad, pero que el cumplimiento se lo estaba dando Jesús. El nombre que ellos reciben en el Antiguo Testamento de Jehová, ¿qué quiere decir? El Señor. El Señor, ¿cierto? Jehová quiere decir el Señor. Pero Dios le dio un nombre a los del Nuevo Testamento que es superior a los que le dio a Israel. A Israel lo guió hasta Jerusalén por medio del nombre de Jehová, por la mano de un ángel. Ese ángel administraba todas las cosas hasta que ellos entraban a la tierra prometida y hasta que viniera Jesús. Entonces decía que Él es el Señor. Él estaba tomando el nombre de Dios, que es el Señor, y con ese nombre administraba todas las cosas para Israel. Pero cuando Jesús vino, como Él heredó un nombre más grande que el de los ángeles, es el nombre del Padre, entonces Él vino y obró por el nombre de Jesús. Solamente Jesús quiere decir Dios con nosotros, es el verdadero Dios. Escuche, hay tres tipos de seres espirituales que en el Antiguo Testamento decían Dios o Elohim. Elohim o Dios es lo mismo para ellos. Los hombres son espíritu, y al ser espíritu les decían Elohim. Los ángeles son espíritu, y por ser ángeles, ser espíritu, les decían Elohim. Y Dios es espíritu, y por ser espíritu le decían Elohim, ¿sí? O sea que en el Antiguo Testamento se le decía Dios a los que eran espíritu, y tenía el nombre, el ángel tenía el nombre de Jehová, por el cual como espíritu que parecía a Dios, se arrodillaban ante ese ángel. En el Antiguo Testamento se arrodillaron los que conocían a Dios ante el nombre de Jehová, administrado por el ángel de Jehová. ¿Me siguen? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Administraron con el nombre de Jehová, pero con ese nombre no podía perdonar el pecado. No había perdón de pecado porque ellos tenían que sacrificar corderos y corderos y corderos. Con eso recordaban era el pecado cada año. Pero en el Nuevo Testamento le dio un nombre a la humanidad por el cual se reveló ya completamente, es decir, ahora sí Dios con nosotros. Ahora sí el verbo se hizo carne, ahora sí ya no está administrando por medio de un ángel, sino por el Hijo mismo, que es la imagen de Dios invisible. ¿Sí? ¿Me siguen? Por el mismo Hijo, y ya no con sangre de un cordero, está restaurando por nuestro pecado, pidiendo perdón por nuestro pecado, sino con su propia sangre santa, que no pertenece a este mundo, está pagando el precio de nuestro pecado. Eso quiere decir redimir. Redimir es pagar o comprar el precio de nuestro pecado. Yo he escuchado que muchas personas dicen yo creo en Jesús. ¿Usted no ha escuchado? Mira, es que el Espíritu Santo dijo que cuando venga el Espíritu Santo los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16 versículo 11. Juan 17, Juan 16. Juan 16, desde el versículo, vamos a leer desde el 7. Desde el 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces tú no le dices a la persona: mira, es que el pecado es no creer en Jesús. Entonces no, yo creo en Jesús. ¿Sí o no? Toda la gente cree en Jesús. Pregúntenle a ustedes los católicos si no creen en Jesús. Los testigos de Jehová creen en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Pero es que lo que tiene que pensar es: ¿qué cree de Jesús? ¿Usted cree que Jesús es Dios? Que siendo el Hijo de Dios es el ser igual a Dios, que tiene la potestad para perdonar los pecados, y que cuando murió en la cruz no murió por su propio pecado, sino que murió para pagar una deuda que nosotros teníamos? ¿Cierto que sí? Entonces hay personas que dicen que yo creo en Jesús, pero en el momento de orar todavía recuerdan el pecado. Es como cuando se le muere a uno, en verdad, un animalito, en verdad se le muere un animalito y lo entierra, pero deja la colita por fuera para siempre recordar el gatico o el perrito, lo deja por fuera, entierra solamente el cuerpo, pero deja la colita por fuera. Entonces, ay, se murió mi perrito, entonces me lo entierran, pero con la cola por fuera. Entonces y cada ratico vaya ahí consciente la cola del perro muerto. Así es todos los que recuerdan el pecado pasado después de haber creído en Jesús. Ya son obras muertas. Jesucristo, cuando murió y pagó por nuestro pecado, usted tiene que creer que Él canceló toda su deuda. Amén.
Cuando vamos a tomar ahorita Santa Cena, entonces estamos tomando la copa, recordando que una sangre de un inocente fue derramada para pagar por un culpable. Dijo, ese es el nuevo pacto que tengo con ustedes. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, y usted está recordando los pecados y dice, perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces el problema es en nuestro corazón, que como usted no ha perdonado, usted tampoco ha sido perdonado por él, y por eso está siendo una persona incrédula del nombre de Jesús, no está santificando el nombre. ¿Me comprenden? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Escuche, el Padre nuestro termina diciendo, perdónanos como también nosotros perdonamos, ¿cierto?, a los que nos ofenden. Y luego termina el Señor diciendo, porque si no perdona a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. Pero si ustedes lo perdonan, Dios también lo perdonará. ¿Sí? Como el nombre de Jesús es el nombre que Dios ama, y dice, por amor de tu nombre, perdona mi pecado que es muy grande, y el nombre que Jesús recibió es Dios con nosotros, para que Él sea quien perdone los pecados. Cuando una persona se va de la iglesia y se aleja porque piensa, no, es que ya Dios me abandonó, yo no sé, yo he hecho lo malo, yo he cometido mucho pecado, y se aleja. Entonces, ¿por qué se aleja? Porque comete pecados y piensa que Jesús ya no le perdona tantos pecados. Entonces, como no diferencia entre los pecados, y resulta que piensa que cometió el pecado, que ya no tiene el perdón. Por eso es tan importante la clase del miércoles. Hay pecado que no es perdonable, que uno no puede perdonar. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Yo les decía que ahorita yo tengo que ponerme las lentes de Dios. Yo no puedo mirar con mi propia. Si yo miro a la gente con mi lente o con la lente de la ley, no me puedo ni mirar yo mismo, porque sí, yo mismo estoy enfermo. Yo mismo tengo pecado. Y si yo miro a la gente con la ley y diga, no robe, no mate, no fornique, no adultere, y, no, pues estos todos se van para el infierno. Y me miro yo, yo también voy para el infierno. Pero si miro con la lente del Espíritu Santo, me enseña qué es el pecado. Entonces yo estoy viendo con la lente de Jesús, es que esa persona todavía no cree en Jesús, o piensa que Jesús no lo perdona, o piensa que Jesús no está con él, o que Dios lo abandonó. Mire, cuando uno cree que Jesús lo abandonó a uno por causa de su pecado, es negar el nombre de Dios. Porque ¿qué dice Mateo capítulo 28? Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Esto lo estoy diciendo para que usted no dude, y si duda es porque verdaderamente no está viviendo la vida para su espíritu, es lo único. Ahí sí yo no puedo hacer nada. Si usted está viviendo con el arrepentimiento y con anhelo de entrar al reino de los cielos, llamar a Dios Padre y ser discípulo de Jesús, para ser discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, imitador de Jesús, le sirve. Pero si no, pues no. Versículo 18, 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos a analizar esto. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿cierto? O sea, ya tengo todo el poder. Antes de tomarlo, Él decía, me van a matar. Pero tan pronto comenzó su ministerio, comenzó diciendo, ¿qué era lo que predicaba? Arrepentidos. Por eso la primera prédica de este año fue arrepentidos. ¿Recuerdan la prédica? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no vino a predicar, ámense los unos a los otros. No, sino primero decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo a los discípulos, vayan por todas partes y digan que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Cuando ya resucitó de los muertos y ya se iba a ir, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes, cuando no había muerto, le perdonó los pecados a la mujer adúltera. Le dijo, yo tampoco te condeno, ¿cierto? Al que estaba paralítico le dijo, tus pecados son perdonados. Y la mujer que se acercó llorando a los pies, y el hombre no le dio nada, dijo, esta mujer, yo entré y me besó los pies y por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados. Él perdonó los pecados de las personas,
Pero no los perdonó solamente porque tiene el nombre de Dios, sino que fue a la cruz y pagó la deuda por nuestro pecado para que fuera algo cierto. Él dijo, voy a santificar mi nombre y lo voy a santificar por ellos mismos. Eso dijo en Juan. No vamos a buscar ahorita si nos confundimos más. En Juan 17 dijo, yo por ellos me santifico a mí mismo, ¿sí? Y lo santificaré también. Santifico mi nombre. ¿Por qué? Porque él tiene que demostrar que verdaderamente era el nombre por el cual él estaba obrando. Él tenía que santificar ese nombre, o sea, decir, yo no soy cualquier Jesús, yo soy el de Jesús de Nazaret, del que ustedes pueden esperar de mí. Porque hay muchas personas que se llaman Jesús. Muchos había otros que se llamaban Jesús. En Hechos de los Apóstoles había otro que se llamaba Jesús. Y había muchos, y él dijo, vendrán muchos en mi nombre. Pero Jesús santificó su nombre, o sea, lo hizo que fuera verdaderamente la gente pudiera creer en ese nombre cuando murió por nuestro pecado, pagando la deuda, y Dios lo resucitó de los muertos. Cuando Dios lo resucitó de los muertos, le puso un sello como haber autenticado todo lo que Jesús dijo e hizo. Entonces, cuando él está diciendo, vayan a todo el mundo, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícelos ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. O sea, para que entrando en Jesús, estando en Jesús, usted pueda pedir perdón por los pecados. Si usted no cree en Jesús, obviamente no se bautiza, porque dice que todos los que crean y sean bautizados serán salvos. Los que no crean, obviamente no se bautizan. Si no se bautizan, quiere decir que no están en el lugar donde Dios perdona los pecados al que clama el nombre de Jesús. ¿Me siguen? Jesús dijo, derriben este templo y yo lo levanto uno en 3 días. ¿A quién se refería? A sí mismo. O sea, cuando ellos querían entrar al templo, tenían que entrar a un templo hecho de piedra. Pero nosotros, por medio del bautismo en agua, entramos al templo no hecho de piedra, sino al templo espiritual, que es el nombre. El nombre. Entramos en Jesús. Estando en Jesús, ahora sí tenemos quien perdone nuestro pecado. ¿Por qué? Porque estando ahí podemos clamar, porque dijo que mi casa será llamada casa de oración. O sea que estando en Jesús, Dios escucha su oración. La primera oración que quiere escuchar, ¿cuál es? Ya lo dijimos la prédica antepasada. Dame el Espíritu Santo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿para qué? Para que con el Espíritu Santo usted tenga la naturaleza por dentro, divina, estando en Jesús y Jesús estando en usted. Porque cuando el Espíritu Santo viene a usted, entra el nombre de Jesús en usted por el Espíritu Santo. La persona, aquí está la persona que estudió enfermería, muy juiciosa. Jessica, sabe que para poner medicamento a la persona hay que, ¿cómo es que se dice? Canalizar. Y canalizar quiere decir poner una sonda por la cual va a canalizar todas las cosas que le van a poner. Ya no toma por la boca, sino le van a meter aquí suero, droga, medicamento, todo lo canaliza, todo entra por ahí. Entonces, si uno quiere meter el medicamento, entonces se lo meten al suero y ahí gota a gota puede entrar. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, ¿qué entra también? El nombre de Jesús. Porque Él dijo que Él vendrá en mi nombre, el Espíritu Santo vendrá en mi nombre. Entonces cuando Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que seamos uno, ahí sí somos uno. Nosotros en Él y Él en nosotros. Nosotros estando en Él y Él estando en nosotros podemos orar por nuestro pecado. Entonces vuelvo y digo, yo con los ojos, con la lente de Dios, ¿a quién veo como pecador? Al que no está en Jesús y que tampoco ha recibido el Espíritu Santo. Para mí ese es el pecado imperdonable. El pecado por el cual uno ya que puede decir, si la persona estuvo y luego abandonó, yo cómo puedo decirle que usted ya no cree en Jesús. Nosotros estamos creyendo en Jesús, que Él perdona el pecado, ¿cierto que sí? Si usted está en Jesús, usted debe creer que Él le perdona su pecado. Pero ¿cuál es la condición? Según el Padre nuestro, ¿cierto que sí? O sea, participar de la naturaleza divina. Está diciendo segunda de Pedro capítulo 2, para terminar, segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, perdón, segunda de Pedro capítulo 1, a ver, ya voy a decirles. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros estamos huyendo de este mundo porque este mundo está lleno de concupiscencia, y sabemos que este mundo, la gente que no cree en Jesús se va a ir para el infierno. Mire, eso es inevitable. ¿Qué podemos hacer? Pero Dios está permitiendo y nos entregó todas las cosas que pertenecen a la naturaleza divina para que participemos de ellas, para que así como Dios piensa, piense yo. Si el corazón de Jesús es perdonar a los demás, como Él nos perdonó, ¿qué debíamos hacer nosotros también? Perdonarlo. Es que imagínense a quién matamos en la cruz como si fuera un maldito pecador: al Hijo de Dios. Si Dios no nos tuvo en cuenta ese pecado tan grande, sino que usó eso para darnos su vida, y no nos está sacando en cara que nosotros lo matamos, sino que se nos está dando la oportunidad que Él pague nuestra deuda, y Dios se encarga de resucitar a Jesús de los muertos. Mira un ejemplo en el Antiguo Testamento. Escuche. Cuando Jacob fue a robar la bendición de Isaac, a su hermano Esaú, y la mamá le dijo: venga, póngase un disfraz y disfrácese de Esaú. Entonces el muchacho, con mucho temor, con mucho temblor, dijo: no, ¿qué tal que mi papá se llegue a dar cuenta? Me coge y va a ser peor. Dijo: tranquilo, déjeme la maldición a mí, que Él me maldiga a mí y usted vaya a recibir la bendición. En otras palabras, Jesús está diciendo: déjeme, yo pago la maldición de su pecado y usted entre como si fuera un hijo de Dios. Solamente participe de la naturaleza divina. Nosotros nos revestimos de Jesús por fuera, por el nombre, por entrar, por bautizar, por creer en ese nombre que es Dios con nosotros. Y si el Espíritu Santo viene con ese nombre, así Dios está con nosotros en nuestro interior, participando de la naturaleza divina. Mire, es que esto no es religión. Nosotros estamos diciendo es que cambiemos nuestra naturaleza divina. El cristianismo es: cambie su naturaleza de una persona malvada que ama este mundo y no ama el nombre de Dios, no lo estima porque no sabe lo que hay en ese nombre. En ese nombre tenemos el perdón de los pecados, en ese nombre tenemos las riquezas de su gracia, en ese nombre podemos tenerlo todo. Y nosotros no pensamos en el nombre de Dios cuando oramos Padre Nuestro, no pensamos en Él. Y para nosotros, como no pensamos en eso, no lo consideramos tan precioso, entonces Dios tampoco lo considera precioso. Pero si nosotros entendemos que el nombre de Jesús para nosotros es precioso, de mucho valor, lo cuidamos, lo honramos y verdaderamente le enseñamos a ellos que en ese nombre hay el perdón de los pecados, pero tiene que creer en Él primero para que se arrepienta y crea y entre en Él. Y segundo, para que estando en Él pida el perdón de su pecado. Pero si no cree, entonces será el pecador eterno. Reciba el amor de Dios, reciba la gracia, reconcíliese con Dios, reciba el nombre, ame ese nombre y honre ese nombre, y mientras esté en este mundo, viva para santificar el nombre de Dios. O sea, sea juicioso, sea un cristiano juicioso, que honra y hace respetar ese nombre y lo tiene como algo muy estimado, muy precioso, y así para nosotros, para Dios, nuestro espíritu será muy precioso. Amén. Puede entender más claramente ahora cuando ore Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, piense que para Él es precioso su nombre y que todo lo que usted está haciendo, si usted no perdona a una persona, Él tampoco lo puede perdonar, porque quiere decir que su corazón no está sano. Y lo primero que tiene que hacer usted es sanar su corazón con Dios. Pídale que lo perdone a usted, y si Él lo perdona, usted va a tener un corazón para perdonar a otro. Pero si usted no recibe el perdón de Dios, tampoco va a poder perdonar a otro. O sea, tampoco va a poder decir a Dios Padre, porque no tiene la misma naturaleza divina que Jesús, que es capaz de recibir una cachetada y poner la otra, que es capaz de caminar una milla más, que es capaz de olvidarse de sí mismo con tal de que el nombre de Dios no sea blasfemado y que nosotros encontremos en el nombre de Jesús quien perdona nuestra deuda y nuestro pecado. Hay mucho más en el Padre Nuestro para aprender, pero si no aprendemos esto básico, es como no haber nacido de nuevo. Es como no comenzar nuestra vida de fe diciendo Padre Nuestro. ¿Sabe cuándo comenzaron los discípulos a decir Padre Nuestro que estás en los cielos? Cuando vino el Espíritu Santo. Aunque Jesús les enseñó antes de morir el Padre Nuestro, no crean que ellos oraron Padre Nuestro antes de Jesús morir y resucitar. ¿Por qué? Porque todavía no eran hijos de Dios. Eso lo podemos comprobar porque dijo de Juan el Bautista que entre los hijos de los hombres nadie es mayor que Juan, pero en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan. Es que Juan, aunque vio a Jesús y creyó en Él, nunca pudo decirle a Dios Padre, nunca.
Y en la resurrección de los muertos Él no le va a poder decir Padre. ¿Por qué? Porque a Él no vino el Espíritu Santo. Pero si nosotros, después de que recibimos el Espíritu Santo, nosotros podemos llamar a Dios Padre. Por eso el Padre nuestro es enseñar, dijo, enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las personas que piensan que Dios los abandonó, es que están negando el nombre de Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Pero Él está diciendo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no creemos en su nombre, que quiere decir lo mismo? Cuando Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir, yo no voy a negar mi nombre. Deben creer en mi nombre, que Jesús quiere decir, yo con ustedes o ustedes conmigo para siempre, pero tengan mi nombre como santo, como diferente. Honren mi nombre, enséñenles de mi nombre, guíenlos a mi nombre, que conozcan mi nombre, que estén en mi nombre, oren en mi nombre, vivan en mi nombre, pidan perdón a mí, no a un hombre, sino a mí. Amén. Vamos a orar y luego vamos a celebrar Santa Cena y vamos a recordar que el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Es el nombre que nos dio, es el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre que nosotros tenemos la paz y la reconciliación. Así que oremos. Padre nuestro, ayúdanos por favor, que nosotros no conocíamos el nombre tuyo, Señor, pero tú nos has manifestado por medio de Jesús, que Jesús es el nombre del Padre, es el nombre de nuestro Dios y Padre, que heredó el Hijo, pero que nosotros ahora somos coherederos de ese nombre, porque el Espíritu Santo llegó a nosotros y también nos ha dado ese nombre que está en nosotros, por el cual expulsamos los demonios, sanamos a los enfermos, pedimos el perdón de los pecados y tenemos la reconciliación, y predicamos desde ese nombre, porque es el nombre que amamos, porque es el nombre que para nosotros es más precioso que el oro. Ayúdanos por favor para que nosotros estimemos ese nombre, que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida en el cielo, porque somos nosotros los que honramos ese nombre, santificamos ese nombre, para que nuestro Dios y Padre sea santificado por medio de lo que nosotros hacemos diariamente para cuidar ese nombre. Que nuestro nombre que nos dieron en este mundo no nos importa tanto como el nombre de Jesús. Que no sea por causa nuestra que tu nombre sea blasfemado, Señor, sino que por causa de las obras que tú haces por medio de nosotros, tu nombre sea glorificado, sea santificado tu nombre. Envía a tus ángeles y danos poderes para poder santificar tu nombre. Cada vez que prediquemos en tu nombre, acompáñanos con señales y prodigios para santificar tu nombre. Ayúdanos por favor, para que tengamos una fe preciosa, más preciosa que el oro, para ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora que tomamos Santa Cena, entonces le podemos tomar una copita, pero la deja como al extremo para que la